Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Latido Universitario. Soy Vicky López Olvera y hoy estamos en la UPAEP y vamos a hablar de un proyecto muy interesante sobre los cohetes. Los jóvenes están diseñando cohetes y precisamente vamos a hablar de todo ese proceso. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Latido Universitario. Soy Vicky López Olvera y hoy estamos en la UPAEP. Recuerda que en este programa estamos interesados en mostrarte que la educación puede ser interesante, creativa e innovadora. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que son los cohetes. Vamos a platicar con alumnos de Ingeniería Aeroespacial que se dedican a la creación, a este proceso tan interesante. Y hoy está conmigo José Carlos Ramírez Matías. ¿Cómo estás? Un gusto, muy bien, muchas gracias. Muy bien, José Carlos. ¿En qué semestre vas? Ya estoy en noveno, justo ya en las últimas. Ya casi. Sí. ¿Ya pensando dónde vas a trabajar? Justamente, bueno, ahorita es justo el proceso en el que empiezas a visualizar un poco a qué rama te quieres ir, en qué quieres desempeñarte, pero igual también estás saltando de las últimas materias, ¿no? Que son muy importantes. Todavía no. Oye, José Carlos, ¿desde cuándo deseaste o quisiste entrar a esta ingeniería? Es bastante particular porque creo que desde que tengo memoria he sido muy apasionado a los astros, ¿no? Desde chiquito ver la luna, desde los 4 o 5 años. Es algo bastante común, digo, en nuestra carrera. Puedes escuchar testimonios de personas que tienen un inicio similar, pero específicamente cuando ya profundizas, por la pubertad, ¿no? Como adolescente, como los 13, 14 años, específicamente por una película. ¿Cuál? Interestelar, exactamente. Interestelar fue el punto en el que, pues, había congruencia desde pequeño, desde los 4 hasta los 14 años, y fue el momento que dije, ya está cerca, no está tan lejos, ya le quedan unos 4 años más para llegar a los 18, y tenía que elegir, ¿no? Entonces, esa película me impactó tanto que dije, esto es lo mío. Esto es lo tuyo y aquí estás. Exactamente. Oye, y están en un proyecto muy interesante de cohetes. Sí. Aquí tenemos uno, ¿no? Sí. Platícanos cómo se diseña un cohete, cómo se logra que suba. Ahorita me vas a platicar hasta dónde sube. Sí. ¿Cómo surgió esto de crear, diseñar cohetes? Afortunadamente estuve desde la primera generación, o sea, en la creación del equipo. O sea, fui parte de las personas que hasta le pusieron nombre. Y bueno, siempre desde ese momento fue un desarrollo con equipos internos, lo que le llamamos en ese momento áreas, ahorita llamamos departamentos. Está dividido en 3 principales, que se llama aeroestructuras, que es prácticamente todo el cuerpo. Si vemos al cohete como un cuerpo humano, podemos decirlo, el cuerpo y lo que se encarga de la integración de todo es aeroestructuras. El cerebro podríamos decir que es la parte de aviónica, que se encarga pues de la misión, se encarga de la transmisión de datos y prácticamente pues todo lo que dependa de sistemas electrónicos. Y el corazón podríamos decir que es el motor. Nuestro motor es como si fuera nuestro corazón, el impulso de todo, prácticamente. Entonces esas son las 3 áreas en las que nos dividimos. Muy bien. Tengo entendido que el proyecto se llama Milbus Rocket UPAEP. Sí. No. Justamente fue una plática que tuvimos, no hay que ponerle un nombre, ¿no? Y entonces surgieron de diferentes, pues, aves, más que nada águilas, porque, pues, como sabemos, somos águilas de UPAEP. Entonces surgió la idea de ponerle este nombre particular, que sonaba bastante bonito y que nos representaba. El águila Milbus es una águila endémica de América, y ese es como, así le llamamos al equipo. Oye, ¿cuánto tiempo lleva este equipo? El equipo se creó en 2022, en primavera de 2022. O sea, ahorita llevamos 3 años de existencia, justamente. Platícanos, ¿cuál es el proceso, si me pudieras hacer un resumen del proceso para construir un cohete? Claro. Materiales. Sí. ¿Qué hacen primero de las 3 estructuras? Cuéntanos. Sí, las 3 áreas avanzan simultáneamente, pero lo primero es fijar un objetivo. Como todos los vehículos lanzadores, cohetes que incluso lanza la NASA, lo más importante es ¿para qué sirve? Entonces, ¿para qué sirve? Se responde con nuestra misión.
Han pasado por diferentes etapas, de Milbos 1, Milbos 2 y Milbos 3, que es el que está ahorita ya pues, para la competencia del lunes siguiente. Y pues bueno, nuestra misión depende, todo lo demás depende de la misión. Si nuestra misión necesita llegar a 1 kilómetro, hacemos un cohete de 1 kilómetro. Si necesita llegar a 3, hacemos 3. Y de ahí se desprende todo prácticamente. Entonces, si pudiera decirle, digamos, la primera piedra es planear la misión. Todo es como meses de planeación o semanas de planeación, dependiendo de qué tan complejo o qué tanto queremos abarcar. Entonces, pues bueno, después de la planeación ya empezamos a delegar y cada área o cada departamento, que ahorita se llaman así, tiene un líder y el líder, pues ya con esta información de nuestra misión, empieza a tener una línea para poder desarrollar todo. Y por eso, por ejemplo, aeroestructuras, me ha tocado ser líder de aeroestructuras y pues creo que la parte más importante es en el desarrollo, al iniciar, son pues las piezas externas, las que están precisamente para la estabilidad aerodinámica, que son la ojiva y las aletas. Obviamente tenemos que tener una relación entre ellas y también el fuselaje, que es prácticamente todo el cuerpo. ¿Qué materiales? Ahí empezamos. Diferentes tipos de materiales, principalmente la fibra de vidrio, que es pues, prácticamente todo este tubo, y materiales impresos o materiales compuestos, que pueden ser PLA, el ABS, son filamentos con los que imprimimos en 3D la punta y las aletas. Y bueno, diferentes materiales, como les decía, fibra de carbono también ocupamos para, depende de cada, digamos, parte, va un material. Dependiendo de la necesidad, y así se va desarrollando. Eso específicamente en estructuras. Después avanzamos en las partes internas, que ya vienen pues en la sujeción del motor, la parte de sujeción o más que nada la estructura de la parte de aviónica, que es el cerebro, y ya todo se va desarrollando de ahí. Entonces es como si empezáramos de afuera hacia adentro, ya con unos parámetros fijos, como es la altura, como es la altura a la que va a llegar, el apogeo le llamamos. Y pues bueno, precisamente qué llevamos, ¿no? De cuánto pesa el cohete. Tenemos que estimar desde el inicio un peso y tenemos que fijarlo. Va cambiando dependiendo de las necesidades, puede llegar a ser pues un 10-20% más, pero no puede salirse de ahí. Así empieza. Y por ejemplo, este diseño, la imagen, ¿qué materiales son? ¿Etiquetas? Sí, bueno, dependiendo, porque bueno, en esta específicamente fue como una calcomanía, la diseñamos en colaboración de todo el grupo, hicimos una encuesta de colores y cosas así, porque siempre tratamos de darles voz a pues, todos los integrantes del equipo tienen una opinión, entonces las ideas se van dando así, prácticamente de platicarlo, son varias juntas y prácticamente de todo. Todo está revisado varias veces para que podamos pues sentir que todo es nuestro, ¿no? Todo tiene a la mascota. Específicamente tiene la mascota, Agatha. Okay, sí. A la famosa águila, ¿no? Justamente. Oye, ¿y cuál es el proceso para, desde un inicio hasta concluir un cohete? Después de la parte de estructuras, que ya la expliqué, la parte de aviónica es la parte que se encarga, como decía, es el cerebro, ¿no? Es la misión. Tiene diferentes sensores, un barómetro para medir la altitud, también utilizamos protocolos de comunicación porque nuestra misión debe en tiempo real transmitirse hacia la estación terrena. Entonces, aparte del cohete físicamente aquí, hay todo un proceso que tenemos en la estación terrena, que es una computadora, y conectamos también para la transmisión de datos una antena Yagi, que es con la que recibimos toda la información. Entonces, en tiempo real, cómo va pasando esto. Después, eso específicamente en la parte de aviónica. El motor es bastante un proceso experimental como todo, pero es más iterativo, porque pasamos por simulaciones, ocupamos diferentes tipos de software y más que nada en la parte de la propulsión tenemos que llegar hasta cierto punto para que nuestro cohete o todo lo demás pueda ser impulsado 1 kilómetro, por ejemplo. Entonces, si va, digamos, pesando o requerimos más peso de estructuras, entonces tiene que compensarse la parte del motor. Y así prácticamente es una comunicación entre las tres áreas. Siempre están comunicándose y siempre están cambiando cosas. Y cuando cambias una de un lado, cambia de otro lado y de otro lado lo resiente. Entonces, no podría decirle como un inicio y un final de cada departamento, pero simplemente es un avance progresivo, iterativo muchas veces, de todo.
prácticamente. Todo hasta llegar a las pruebas finales, que son pruebas de campo. Tenemos que ir a un lugar que pues obviamente esté libre, que no haya gente a la redonda, por lo menos 1 kilómetro. ¿Dónde usualmente hacen esas pruebas? Esas pruebas, bueno, tenemos un terreno de un integrante, de hecho ya salió, pero nos presta su terreno para poder hacer esas pruebas, exactamente. Y ya después de esas pruebas, que son ya las finales, ya pues armamos todos y estamos listos para la competencia. Oye, José Carlos, ¿cuántos metros sube el cohete y cómo regresa? Justamente es muy interesante porque, como le decía, dependiendo de nuestra misión, va a ser nuestra altura máxima a la que lleguemos, ¿no? En este caso, en el Milbus 3, que todavía no está aquí físicamente, es un modelo de Machine Learning, que es una inteligencia artificial, que va aprendiendo de diferentes fotografías. ¿Por qué? Porque nuestra misión ahorita es detección de agua. Y para eso tenemos una misión aparte que se llama Tlaloc. Entonces, en la parte de la punta va un satélite enlatado que se llama Tlaloc, que se desprende al llegar al apogeo, que es el punto más alto, a 1000 metros. Se desprende y va tomando fotografías, va cayendo más lento con su propio paracaídas. Los dos tienen paracaídas. Hay una parte interna que se encarga de la expulsión, puede ser con tanques de CO2 o con pólvora negra. Entonces hay una cámara en la que se llena de presión y sale la punta, se desprende. Sale el paracaídas del cuerpo y sale el paracaídas de la ojiva y va cayendo a diferente velocidad. Entonces eso nos da tiempo para que la parte de la punta que lleva el satélite empiece a tomar fotos. Y hay un postprocesamiento con el modelo que le decía. Está tomando fotografías del terreno y las está pasando por un procesamiento. ¿Pero esas fotografías son para el concurso o es algo que ustedes deciden que forma parte del proyecto? Es que justamente con este satélite lo que hacemos es comparar. Este satélite lleva una base de datos muy extensa de cuerpos de agua en el mundo. Okay. Entonces hay un procesamiento comparando las fotos que tomamos en este lugar, donde se lanza, y va empezando a tomar fotos y hay una relación. Entonces el mecanismo prácticamente, o nuestro programa, va aprendiendo de esto, va aprendiendo de los datos del satélite y comparándolos con las imágenes. ¿Y esas imágenes forman parte de este proyecto o también? Forman parte del proyecto, sí. Es un justamente. proyecto muy amplio. Está muy amplio porque, como le decía, es detección de agua. O sea, nuestra misión toda es prácticamente detección de agua. El lanzador se llama Milbus, pero la misión que lleva el satélite enlatado se llama Tlaloc, justamente en alusión al dios del agua, ¿no? El agua. José Carlos, pues ya vas a terminar, prácticamente ya vas a terminar la carrera, ya va a terminar tu proceso en estos concursos. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad muy emocionado, muy feliz con lo que pues he desarrollado en mi tiempo aquí en la universidad. La carrera es bastante amplia, bastante pues extensa y a veces necesitamos como enfocarnos en algo específico pues para poder desarrollarlos mejor, ¿no? Y también te da, pertenecer a las escuderías de UPAEP te da un sentido de pertenencia, de verdad sientes tu universidad, creces con el proyecto y al final los resultados son los que pues prácticamente a todos nos encanta, ¿no? Nos encanta recibir esta parte de tu trabajo que fue recompensado con él. La verdad ha estado muy interesante la entrevista, José Carlos Ramírez Matías. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos en Latido Universitario. Vamos a una pausa y regresamos. Hemos regresado a Latido Universitario. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en la UPAEP hablando de un proyecto muy interesante sobre el diseño y vuelo de cohetes que se llama Milbus Rocket UPAEP. Y aquí está Jonathan Gabriel Ibáñez, que va a seguir hablándonos de este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Usted cómo está? Muy bien, muy contenta de que me estén platicando todas estas cosas tan interesantes que hacen como estudiantes, que a veces no nos imaginamos que puedan desarrollar. Sí, ¿no? Sí, es bastante interesante, la verdad. Eso todavía no son profesionales. No, en un futuro. Oye, Jonathan, platícanos a qué concursos van con este equipo de Milbus Rocket UPAEP, que es diseño de cohetes. ¿A dónde van?
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nuestra competencia insignia se llama ENMICE, por sus siglas Encuentro Mexicano en Ingeniería en Cohetería Experimental. ¿Por qué cohetería experimental? Porque, bueno, a diferencia de lo que siempre vemos en la ciencia ficción o incluso en la NASA, esos cohetes son obviamente de una potencia menor y de un rango menor, ¿no? En esta competencia pues se reúnen equipos de muchas universidades de toda la República. De hecho, en este año incluso ya se incluyeron pues universidades ya internacionales de Latinoamérica. Entonces tenemos competencia pues con universidades de gran renombre, como por ejemplo UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey, la Universidad de Chihuahua, en fin. Se reúnen muchísimas universidades y cada una como que aporta su propio equipo, su propia misión y obviamente su propio cohete para lanzar, ¿no? Entonces se podría decir que esta es nuestra competencia insignia en MICE. ¿Cómo les ha ido en las competencias? Pues afortunadamente podemos decir que somos pues orgullosamente bicampeones. En el primer año que participamos, en el MICE 2022, fuimos pues campeones en la categoría de 1 kilómetro. En este MICE que acaba de pasar, 2023-2024, fuimos campeones en la categoría de 1 kilómetro igualmente, pero también obtuvimos el campeón absoluto, o sea, de todas las categorías que se pues, presentan en esa competencia, fuimos, pues se podría decir, los mejores en esa. 2022. Sí, 2023-2024. Lo que pasó en este caso pues, fue un temita ahí con el huracán Otis en Acapulco, entonces se tuvo que como que mezclar un poquito la competencia, pero pues esos fueron nuestros resultados en estas dos pues, sedes que sucedieron. Ya hemos hablado de las características, de algunas de las características, cómo se realizan. ¿Cuáles son las bases de la convocatoria? ¿Ustedes qué tienen que lograr? Bueno, como bien lo comentábamos, por más que quisiéramos, nosotros no podemos lanzar cohetes por amor al arte, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir, obviamente, pues con una misión, con un propósito. Tenemos que ser muy específicos en por qué y para qué lo vamos a lanzar. Sobre todo porque pues, siempre se busca que en este ámbito ingenieril tengamos un impacto tanto social como preferentemente ambiental. Entonces, pues obviamente que la competencia te pide, número uno, que pues estimes una misión, que digas qué es lo que vas a hacer con tu cohete. Es por eso el énfasis tanto, exacto. No es nada más lanzar el cohete. No, es todo un proceso detrás y tenemos que justificar el por qué lo vamos a lanzar. Ya de ahí tú seleccionas pues a necesidad de cuánto tienes que llegar de altura, te disponen o te clasifican en una categoría específica. Nosotros, como bien lo decimos, pues estamos enfocados justo ahora en 1 kilómetro de altitud, pero básicamente es eso, justificarlo bastante bien, porque hay evaluadores no solamente en lo ingenieril, sino también evaluadores incluso de cómo es que podría esto llevarse a un emprendimiento o cómo es esto que afecta pues ambientalmente a nuestro país, ¿no? Y no solamente a nuestro país, sino incluso ya internacionalmente. Entonces es bastante interesante cómo lo plantean en la competencia. José Carlos nos estaba platicando que a la hora que lanzan el cohete, eso es muy, muy interesante, Sí. que se suelta la ojiva y sale un satélite. ¿Puedes ahondar más en eso? Sí, con mucho gusto. Bueno, obviamente partimos de la idea de que tenemos que tener un propósito de lanzamiento de este cohete. Todos los cohetes tienen algo que se llama carga útil. Esta carga útil da sentido a la misión, llámese NASA con los astronautas, llámese nosotros con pues, nuestro querido Tlaloc. Tlaloc es un satélite enlatado, en inglés CANSAT, que su propósito básicamente es pues, analizar en un radio determinado cuáles podrían ser fuentes de agua posibles para zonas de difícil acceso, ¿no? Comúnmente nosotros podríamos decir, bueno, tal vez tenemos aquí un río, tal vez tenemos aquí un lago, pero nosotros abordamos incluso más allá, porque en análisis junto con pues, tecnología de Machine Learning, apoyándose en inteligencia artificial, todo esto que está de moda, pues analizamos la zona para descubrir dónde podrían haber posibles mantos acuíferos, dónde podría haber pues, posibles zonas de agua que podrían ser pues, fácilmente aprovechadas para la comunidad en donde se lanza el cohete, ¿no? Entonces tenemos ese pues, compromiso no solo con lo ingenieril, sino también pues, con la divulgación científica. Oye, qué interesante. Ustedes están utilizando la inteligencia artificial en la educación, pero de una manera propositiva. ¿Qué programas, cómo ocupan la inteligencia artificial en lo del satélite Tlaloc? Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, como bien le comentaba, obviamente que nosotros, pues, además del ingenieril, tenemos esta parte de la divulgación científica, porque queremos no solamente, pues, plasmar lo que sabemos, sino también invitar a todos a que, pues, es algo que nos corresponde no solamente como sociedad, sino incluso como nosotros jóvenes, que en un futuro, pues, para nuestro propio vivir sea pues unas mejores condiciones de vida. Entonces hacemos colaboraciones con, por ejemplo, universidades, en este caso CICESE,
que nos ayudó a pues, desarrollar este algoritmo de Machine Learning, se llama, en donde tú vas entrenando a la inteligencia artificial, le pones algunas fotos y te va explicando, oye, pues yo entiendo que más o menos en esta zona hay un pues, posible abastecimiento de agua, ¿no? Entonces vas avanzando y conforme lo vas desarrollando más, obtienes pues, más datos más fiables, más exactos y entonces pues, puedes aplicarlo de formas más interesantes, ¿no? Entonces es como que más esa parte de colaborar no solamente con pues, diríamos lo técnico, sino también un poco con lo que pues, podríamos aportar más a la sociedad, que es pues, nuestro principal motivo en este caso, en el equipo. Yo sé que en este caso es muy importante hablar de lo que está desarrollando esta universidad, ¿verdad? Pero me causó fue muy interesante saber que además de lanzar el cohete, ustedes realizan otro tipo de investigaciones, sí. ¿no? ¿Podrías hablarnos de otras experiencias de otras universidades? Además de lanzar el cohete, ¿qué otras investigaciones hacen? Claro que sí, claro que sí. Obviamente nuestro enfoque principal o nuestro proyecto insignia, por así decirlo, es Milbus 1, Milbus 2, en este caso ya Milbus 3, con sus respectivas cargas útiles siendo Tlaloc, pero hemos tenido pues, la oportunidad de tener ponencias en eventos importantes como por ejemplo la FAMEX, la Feria Aeroespacial Mexicana, donde presentamos qué es lo que hemos estado trabajando, también en CONACES, que es el Congreso Nacional de Ciencias Espaciales. Hemos también tenido la oportunidad de participar en el Space Generation, el primer Space Generation en México. Platícanos, ¿qué es? El Space Generation es un congreso en donde pues, se reúnen diferentes equipos o diferentes pues, proyectos estudiantiles y cada uno como que explica qué es lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace, ¿no? ¿En dónde es la sede? En este caso, el primer Space Generation fue en Cholula, en el INAOE, en el Instituto Nacional de Astrofísica y Óptica, y en este caso pues lo que hacemos es básicamente exponer nuestro proyecto, nosotros decimos qué es lo que estamos haciendo y aquí se da algo muy bonito que es la colaboración y el networking, porque tú aprendes a pues cómo podrías aportar a los demás proyectos de jóvenes que pues tienen este sentido de trascender, y así también pues tú como que aprendes cómo podrías mejorar y también ayudas a los demás jóvenes a mejorar en esta parte, ¿no? De hecho, pues bueno, ya personalmente la experiencia que más me quiero llevar es que también tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto en el foro Impacta, en este caso en su edición 2025, en la Cámara de Diputados. Entonces es bastante interesante el pues, saber que proyectos que a ciencia cierta podría decir, bueno, se enfocan más que nada en lo ingenieril, también pueden trascender al emprendimiento, pueden trascender incluso a las leyes, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que están pues, de la mano con este proceso, ¿no? Entonces es muy interesante ciertamente todas estas experiencias que hemos vivido. ¿Qué logros han tenido en estos concursos? Pues afortunadamente en el primer Space Generation, de hecho fuimos el proyecto más destacado o más innovador. Esto pues obviamente por lo impactante que puede resultar el lanzar un cohete, el analizar pues un radio para tener pues datos fiables. Entonces es como que muy interesante porque es todo un proceso detrás, y personalmente me da muchísimo gusto saber que pues además de que a las personas les interesa, les llama la atención, tenemos como que ese sentido de ser premiados, ¿no? No solamente pues por el enfoque ingenieril, como bien comento, sino también por buscar ir más allá y apoyar a nuestra comunidad. ¿Cuánto tiempo se lleva de cuando sale la convocatoria a cuando ya terminan el proyecto? ¿Cuánto tiempo es de elaboración de las 3 etapas? Pues bueno, para cuando sale la convocatoria generalmente es anualmente. La verdad no hay una fecha específica. En MICE pues lo va como que analizando según la sede, según los convenios que hace, según los patrocinadores que obtiene. Entonces, una vez sale la convocatoria, nosotros ya tenemos como que una investigación previa de qué es lo que queremos alcanzar, ese enfoque en por qué lo lanzamos y no solamente pues el cómo lo vamos a hacer. Ya una vez teniendo esa idea primaria de pues queremos conseguir esto. Ah, bueno, ya tenemos esto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Es entonces en donde se toma más o menos, pues diría yo, ese año, porque es anualmente, para que pues tengamos esa oportunidad de ir presencialmente y pues presentar nuestro cohete, ¿no? Es todo un proceso, ¿por qué? Porque desde que tenemos la idea principal, tenemos que plantear cómo vamos a hacer las tareas, el diseño principal, cómo vamos a ensamblar todos los componentes internos y cómo es que vamos a llevar pues nuestro cohete ya para competir oficialmente en lo que sería la competencia. Jonathan, ¿qué sientes cuando ya despega el cohete y logran la misión? Ay, es una experiencia pues muy bonita y muy satisfactoria, porque a pesar de que pues podrían ser instantes, básicamente unos 20, 30 segundos de vuelo, la verdad es que ver todo ese trabajo que hay detrás, el saber que tú estuviste en esa parte, así haya pues
amarrado una cosita o haya aflojado un tornillito, la verdad es que es muy satisfactorio ver que todo por lo que tú planeaste, todo por lo que tú investigaste y todo por lo que tú aportaste, pues tiene sus frutos, ¿no? Es la verdad muy bonito y pues creo que algo que a muchas personas relacionadas a esta área les gustaría experimentar, la verdad. ¿Qué le dirías a los niños y a los estudiantes para que se animen a estudiar ingeniería aeroespacial? Yo diría que no se limiten porque a veces existen muchas incertidumbres o nosotros mismos vemos cosas tan impresionantes que decimos, ay Dios, no sé si sea capaz de hacer eso, ¿no? Y te atreves a intentarlo, es cuando pues logras la diferencia, ¿no? Entonces yo les invitaría a que pues cumplan sus sueños, que no se limiten y que traten de trascender y buscar qué es lo que realmente los hace felices. Muy bien, muchísimas gracias Jonathan Gabriel Ibáñez. La verdad ha sido un gusto platicar con el equipo de este equipo Milbus Rocket UPAEP que se encargan de desarrollar cohetes y participar en conferencias y desarrollo de nanosatélites y muchas cosas interesantes. Yo espero que hayan disfrutado el programa igual que yo. Gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Hemos concluido una emisión de Latido Universitario. Quiero agradecer todas las atenciones de la UPAEP y del equipo de SICOM. Hasta la próxima.